Hola a todos, hoy vamos a resolver el problema 2.4 de la guía de estática del CBC. El enunciado es este que está acá. Si no lo leíste, lo que te pido es que pauses el video y lo leas completo. Yo voy a empezar de inmediato. Empiezo por dibujar la tabla horizontal y hago un diagrama de las fuerzas que la tabla recibe, no las que la tabla hace, sino las que recibe, despreciando su propio peso. ¿Sí? Lo que te pido es que vos pauses el video, intentes hacer el diagrama y ahora, después que termines, lo comparamos. Bien, si hiciste la tarea, tenés que haber dibujado la tabla horizontal, como te la dibujo acá, el apoyo. En el extremo izquierdo una fuerza, que es la fuerza que hace la persona, que está en el enunciado, ¿sí? El extremo derecho el peso de la piedra, las dos hacia abajo, y en el apoyo una fuerza vertical y hacia arriba que equilibra todo el sistema. Le ponemos nombre, a la de la izquierda la llamo F como en el enunciado, a la de la derecha no voy a ser muy original, le pongo peso, es el peso de la piedra, y la del apoyo la voy a llamar R, de reacción o resistencia, el nombre no es importante. Lo que sí es importante es que notemos que las tres fuerzas son verticales y con la tabla horizontal forman un ángulo de 90, como te marco acá. Es el mismo para las tres fuerzas y eso es importante en la ecuación de momentos. Planteamos entonces las condiciones de equilibrio. La primera de todas, la suma de fuerzas igual a 0. Yo voy a tomar un eje vertical hacia arriba, un eje Y. Lo que te pido es que pauses el video, la escribas vos y después comparamos. Bueno, si hiciste la tarea, te tiene que haber quedado lo siguiente. La fuerza de la resistencia a la reacción positiva, las otras dos negativas, el peso de la piedra y F, todo igualado a 0. La otra ecuación, el equilibrio de momentos, vamos a tomar acá en el apoyo como centro de momentos, lo marcamos, y entonces marcamos la distancia respecto de ese punto. Por un lado, la que va desde el apoyo hasta F, la llamo X, es la incógnita del problema, y la del otro lado es la longitud total de la tabla menos X, ¿sí? 2 metros menos X. Lo otro que tenemos que decidir es hacia dónde hacen rotar esas dos fuerzas, F y el peso. La del peso tiende a hacer rotar así, ¿sí? Es como si nos sentáramos en un sub y baja y la tabla tendería a moverse así por efecto del peso. Eso es como las agujas del reloj, es un momento en sentido horario. La de F, en cambio, como te muestra esta segunda flechita, tiende a rotar en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Lo que yo te propongo es que trates de escribir vos la ecuación de momentos, de equilibrio de momentos, ¿sí? Pauses el video y después comparamos. Bueno, si hiciste la tarea, tomando el sentido antihorario como positivo, el primer momento es el de la fuerza F, ¿sí? Fuerza por distancia por seno del ángulo, que es ese 1 que aparece ahí atrás porque es el seno de 90. Después viene el de la reacción, pero como la distancia es 0 se cancela, lo tacho. Y por último el del peso, que como es un momento en sentido horario, lleva un signo menos. También fuerza por distancia por seno de 90, ¿sí? Es ese 1 de ahí atrás. Si miramos esta ecuación, la única incógnita es la X, porque tanto la fuerza F como el peso los conocemos. Como están en dos lugares, reemplazo los datos que tenemos, tengo que distribuir para despejar, la distribución me queda así. Ahora tengo que agrupar los dos términos que tienen X, están los dos sumando, el 450 lo paso para el otro lado y finalmente para despejar la X paso el factor 250 dividiendo, cancelo el kilogramo fuerza y esta división me dio 1,8 metros. Lo voy a redondear, este es el resultado. Esto está medido desde el punto de apoyo hasta el extremo izquierdo donde está aplicada F. Si necesito la otra distancia del punto de apoyo hasta el extremo derecho, lo único que tengo que hacer es a este resultado, ¿sí? Se lo tengo que restar al 2 metros que mide la tabla y me daría 0,2 metros, ¿sí? Respecto del extremo derecho donde está la piedra. Bien, eso es todo. Ahora vamos a hacer la parte B. Si la tabla la inclinamos 30 grados, las fuerzas permanecen todas verticales. Pero sí hay algo que cambia, que es el ángulo que forman con la tabla. Y eso es importante para la ecuación de los momentos. Bien, vamos a hacer un dibujo. Dibujo la tabla un poquito inclinada así. Marco
el apoyo chiquitito para que no moleste, el ángulo de 30 grados que me da el enunciado, que sería este que está acá, y dibujo las fuerzas que siguen siendo verticales, la de F y el peso. También dibujo la fuerza que hace el apoyo, vertical y hacia arriba. Ahora vamos a decir cómo estamos seguros que es vertical y hacia arriba. Repetimos los nombres. Acá marco el ángulo alfa, principio desconocido, es el ángulo que forma la fuerza con la tabla, el peso y R. ¿Sí? Lo que quiero decir es que muchas veces los chicos me preguntan por qué esa fuerza R va ahora hacia arriba. ¿No tiene que ir medio inclinada porque se inclinó la tabla? Si yo la inclinara es como diría que la fuerza R tiene una componente horizontal. Y como todo esto sigue en equilibrio, la suma de fuerzas en el eje X tiene que ser 0. Por lo tanto, esa componente tendría que ser 0. Por eso la saco. Bien, eso es lo primero que te puede surgir de duda. Lo segundo es cuánto vale alfa. Yo lo puedo determinar. Para eso marco un triángulo rectángulo como el que está ahí. Tengo un ángulo de 90, uno de 30. Por eso de que la suma es 180 podría saber que alfa vale 60. El peso también forma 60 grados, también forma alfa con la dirección de la tabla. Y a veces los chicos me hacen esta pregunta: ¿por qué en lugar de usar alfa no usamos ese ángulo que te marqué ahí, que es 30 más 90, 120? La respuesta es que da lo mismo. Los dos son el ángulo que forma el peso con la tabla, los dos tienen el mismo seno, los dos te van a dar el mismo momento. Se puede marcar uno o el otro, son suplementarios. Cualquiera de los dos sirve. Dicho esto, escribimos la ecuación de momentos, ¿sí? Lo único ahora, en lugar de aparecer el seno de 90, aparece el seno de alfa. Esa es la ecuación que está con el mismo centro de momentos. Cuando paso de lado todo el término negativo, me doy cuenta que el seno de alfa queda como factor de los dos lados. Por lo tanto, lo puedo cancelar. Y la ecuación me queda exactamente igual que en la parte A. Por lo tanto, la solución me va a dar exactamente los mismos, x igual 1,8 metros, que redondeo acá. Muy bien, eso es todo. Gracias.